Bienvenidos al capítulo 2 del curso del Interface Web de Azkio. En este capítulo vamos a ver las variables, los dispositivos y los módulos. Aunque no los vamos a ver en ese orden, sino que veremos primero los módulos, después los dispositivos y luego las variables. Y esto lo vamos a hacer así porque tienen dependencias entre ellos. No podemos ver las variables sin hablar de los dispositivos y no podemos ver los dispositivos sin hablar de los módulos. Por lo tanto, vamos a verlos en este orden. Como habíamos mencionado en el capítulo anterior, los módulos son una especie de driver que los dispositivos necesitan para poder conectarse con el exterior. Vamos a llamar instancia a módulo a cada una de las configuraciones de conexión con un grupo de dispositivos. Cada una de estas instancias puede comunicarse con uno o con varios dispositivos, siempre del mismo protocolo. Vamos a poner algún ejemplo para poder entender esto un poco mejor. Por ejemplo, un puerto Modbus 485 se puede dar de alta una sola vez en un puerto, es decir, si una Azkio tiene 4 puertos 485, solamente podremos dar de alta un módulo 485 en el puerto 1. Lo mismo sucedería con BACnet y, por ejemplo, en el caso de dispositivos IP, solamente podríamos dar de alta un dispositivo en la misma IP de destino, es decir, para una IP remota no podemos dar de alta varios módulos. En la pantalla actual, lo que estamos viendo es una lista de módulos de una Azkio que está en explotación. Vemos que en la columna de la izquierda tienen un indicador verde, que en este caso nos estaría indicando que el módulo está en servicio. En caso de que tenga el indicador negro, nos indica que el módulo está desactivado. En este caso no lo vamos a iniciar porque es un puerto que no tiene nada conectado. Simplemente lo he creado de ejemplo. Ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para ver este menú. Vemos que tenemos 4 opciones. La opción eliminar eliminaría este módulo. Pero cuidado, porque si tenemos dispositivos que dependen de él, no nos lo va a permitir. En este caso vamos a ver lo que sucede. Tenemos el módulo Modbus RS485.2 y he creado un dispositivo que depende de él. Entonces, al eliminarlo, nos va a dar un mensaje de error y nos va a decir que hay un dispositivo con este módulo asociado. Por lo tanto, no nos permite eliminarlo. Entonces tenemos la confianza de que esto está comprobado y que no nos va a permitir hacer algo incorrecto. Podemos iniciar el módulo, podemos detener el módulo y podemos reiniciarlo. Después de crear un módulo es necesario iniciarlo para que los dispositivos que dependan de él funcionen. Si desactivamos un módulo, estamos desactivando toda la actividad de ese puerto al que está asociado. Si queremos cambiar un cable, si queremos desconectar el bus y asegurarnos de que no hay tráfico en ese momento por él, etcétera, etcétera. Y reiniciar el módulo, pues si en algún caso tenemos algún problema de comunicación y queremos probar a reiniciar el módulo para ver si la comunicación se restablece antes de descartar un problema de cableado, etcétera, podríamos utilizar esta opción. Vamos entonces a entrar a la edición de un módulo. Lo primero que debemos saber es que la edición de cada módulo, según el tipo, va a ser totalmente diferente, ya que nos va a solicitar los datos para el tipo de conexión que tenemos definido en el primer campo. En este caso tenemos muchas conexiones, podemos tener Modbus RTU a través de puertos 485, Modbus TCP a través de puertos de red, BACnet IP a través de red local, a través de los puertos Ethernet que incluye todas las Azkio, BACnet MSTP, que también sería a través de 485, y después tenemos otros protocolos como el hardware stats, que simplemente son estadísticas del propio hardware de Azkio, temperatura de la CPU, ocupación de discos, ocupación de memoria, etc. Y después hay algunos otros que no vamos a ver en esta formación porque son para casos muy específicos. Sí podemos comentar el Axis People Counter porque, bueno, en alguna entrada de nuestro blog ya hemos mencionado esta característica y es que Azkio puede conectarse con cámaras de este tipo y realizar el conteo de personas que entren y salen de un edificio y por tanto dar la ocupación. Pero no es lo que nos ocupa ahora. Los módulos Modbus RTU y Modbus TCP los veremos en un capítulo aparte y los módulos BACnet IP y BACnet MSTP también los veremos en un capítulo aparte porque tienen suficiente contenido como para dedicarles una lección solo a ellos. Por lo tanto, no los vamos a ver en este capítulo del curso. Vamos a ver ahora cómo crear un módulo de conexión con otro Azkio.
Lo primero seleccionamos Azkio remota, le damos un código, simplemente indicamos en qué dirección IP está, en qué puerto y cuál es su usuario y contraseña. Ya estaríamos. De esta forma tendríamos un Azkio remoto conectado. Y por último vamos a ver un módulo un poco peculiar que va a ser el módulo memoria. Lo vamos a llamar variables. Y vemos que no tiene ningún parámetro más. ¿Para qué sirven estos módulos? Azkio permite no solo definir variables virtuales, que ya lo hemos mencionado en algún caso, sino también dispositivos virtuales. Como todos los dispositivos necesitan un módulo, aquí es donde creamos ese módulo. Un caso típico de uso sería que yo me voy a crear un módulo de variables para a su vez crearme un dispositivo también de variables y que ese dispositivo sea el que contenga todas las variables que yo quiero que sean persistentes dentro de mi programación, persistentes en cuanto a la sesión actual de programación, aunque puedo definir variables también, luego lo veremos, dentro de ese dispositivo que sean persistentes en el tiempo, que aunque Azkio se apague, cuando vuelva a arrancar su valor se siga manteniendo. Entonces, me estoy adelantando un poco, simplemente que sepamos que la creación de módulos de tipo memoria sería para este tipo de ejemplos. Muy bien, y con esto hemos terminado de ver la parte de módulos. Vamos entonces ahora con dispositivos. Lo primero que vemos es que a la izquierda tienen una columna con unos indicadores de colores. Si el indicador está verde, nos indica que este dispositivo está funcionando de forma normal. Si el indicador estuviese en negro, nos indica que ese dispositivo está detenido. Si el indicador está amarillo, quiere decir que el dispositivo se está iniciando en ese momento. Y si el indicador está rojo, quiere decir que el dispositivo está fuera de servicio y que aunque está bien configurado, no se puede consultar. Estamos en un estado de error. Vamos a entrar a crear un dispositivo nuevo. En este caso, vamos a crear un dispositivo de tipo memoria, porque como comentamos en el caso de los módulos, dedicaremos una clase especial a los dispositivos Modbus RTU y TCP y otra a los dispositivos BACnet IP y MSTP. Por lo tanto, seleccionamos memoria y lo vamos a llamar vars, porque es para almacenar mis variables de programación, y lo voy a llamar variables internas. Bueno, le podríamos dar una descripción, que es un texto todo lo largo que nosotros queramos, y al igual que en otras ocasiones podemos dar de alta conjuntos de nombre de campo y valor del campo. En el caso de un dispositivo de memoria no tiene mucho sentido, pero imaginaros un dispositivo que sí es un dispositivo físico. Aquí podríamos poner número de serie y aquí el número de serie del dispositivo. De esta forma lo tendríamos asociado y controlado dentro del propio interface de Azkio. Intervalo de lectura es también para los dispositivos y es cada cuánto tiempo se lee este dispositivo. En el caso también de un dispositivo de memoria no tiene sentido porque se lee bajo demanda cuando se hace uso de esa variable. Por lo tanto, no sería necesario cubrirlo. Y el módulo, pues como vemos, solamente me deja seleccionar vars porque solo tengo un módulo de tipo de memoria creado y lo he llamado vars. Por lo tanto, ya está. Muy bien, pues con esto ya habríamos creado un dispositivo de tipo memoria, como ejemplo. El otro tipo de dispositivo que vamos a ver es la Azkio remota. Como sabéis, Azkio tiene un protocolo de comunicación propio que nos permite hacer instalaciones distribuidas. Por lo tanto, podríamos crear un dispositivo que realmente no es un dispositivo nuestro y que simplemente es otra Azkio que está en la misma red. Como a través del módulo ya le hemos indicado, bueno, en este caso no tenemos ninguna Azkio remota, pero a través del módulo le hemos indicado a qué Azkio, a qué IP nos referimos. Aquí lo único que tenemos que hacer es decirle cómo vamos a llamar al dispositivo en nuestro Azkio actual. Vamos a llamarlo y vamos a poner
así mucho mejor. Muy bien, parte importante, código del dispositivo remoto. Dentro de esta AZKIO a la que vamos a conectarnos, ¿qué código queremos importar? ¿Qué dispositivo suyo queremos importar? Pues podríamos poner, por ejemplo, statics, que son sus estadísticas internas. Con esto, y seleccionando aquí el módulo correspondiente a AZKIO remota, que en este caso no tenemos ninguna definida, tendríamos ya este dispositivo de esta AZKIO remota disponible en nuestro dispositivo local. Pues con esto damos por finalizado de momento el repaso de la parte de dispositivos, aunque os recuerdo de nuevo que veremos después en profundidad los dispositivos de tipo Modbus y los dispositivos de tipo BACnet en las próximas clases. Vamos entonces con variables. Para ver un ejemplo de variables genéricas, vamos a utilizar el dispositivo memoria y en su parte inferior vamos a crear una variable nueva. Vamos a hacerlo de esta forma porque es la más genérica para ver las variables, pero también debo deciros que en los casos de las variables de dispositivos Modbus y BACnet, los datos que vamos a tener aquí pueden ser diferentes e incluso mayores. Pues empezamos, como siempre, el código debe ser único dentro de este dispositivo, en este caso memoria, y vamos a llamarlo, pues por ejemplo, variable temporal 1. Vamos a decirle que es temporal y vamos a ver ya características típicas de las variables, pero que en el caso de los dispositivos de memoria no tienen demasiado sentido porque lo soportarían todo. Un dispositivo que es una variable en memoria, pues obviamente se puede leer y se puede escribir siempre. Pero que sepamos que a nivel general hay variables de dispositivos que no se pueden escribir porque no es razonable. Por ejemplo, una sonda de temperatura me está informando de la temperatura que hay en un local y es una variable de solo lectura porque yo no le puedo decir a la sonda qué temperatura hay en el local, lógicamente. Entonces, aquí podríamos decirle que no soporta escritura si fuera ese el caso. En este caso, como es una variable de tipo memoria, que soporta las dos opciones, pues lo tendríamos todo marcado. El intervalo de lectura, en el caso de variables en memoria, tampoco tiene sentido porque estas variables se van a utilizar cuando el programador lo necesite, cuando las invoque. Cuando ponga pues memoria.var1, en ese caso se accederá a esta variable y se obtendrá su valor. No es que la tengamos que estar consultando cada 5 segundos como se suele hacer con las variables que vienen a través de un bus. ¿De qué tipo es la variable? Pues tenemos todos estos tipos. En el caso más típico también de una variable en memoria podría ser de tipo genérico, que es el que propone por defecto. Pero vemos que tenemos, si es un booleano, que podría ser on-off, puede ser un porcentaje, puede ser una presión, puede ser radiación solar, puede ser temperatura, puede ser una salida digital, una entrada digital, puede ser nivel de CO2, etcétera, etcétera. Vamos a decirle que es genérica. Y las unidades lo mismo. Si estuviéramos hablando de temperatura, pues podríamos decir que son grados Celsius. En este caso, que no es ninguno de estos, pues vamos a ponerle sin unidades. Conversores. Esta parte es muy importante y vamos a verla en profundidad. Los conversores nos permiten que los valores leídos por AZKIO de cualquier dispositivo no tengan por qué ser los valores con los que vamos a trabajar a posteriori dentro de AZKIO. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, tenemos un dispositivo que suele ser lo habitual, Modbus, que me da una temperatura, pero me la da multiplicada por 100 o por 1000, yo aquí voy a tener la posibilidad de decirle que quiero dividirla por 100, porque ese dispositivo Modbus trabaja solamente con números enteros, entonces para enviarme 22 grados me envía 2200. Entonces con esto ya consigo que la variable que me venía de un dispositivo Modbus multiplicada por 100, al dividirla por 100, la convertimos en un valor de trabajo ya habitual. Es importante decir que aquí no solamente podemos poner
una operación matemática, sino que podemos darle a más las veces que necesitemos e ir cogiendo el resultado de la línea anterior y tomándolo como valor de entrada de la línea siguiente. Entonces no tenemos límite en cuanto a las operaciones que podemos realizar. Y vamos a ver a continuación que dependiendo del tipo de operador que escojamos en esta lista desplegable, podremos tener parámetros, ¿vale? Nos los va a pedir en estas posiciones. Y a la vuelta de la conversión, que vemos que nos lo resume aquí como divídela por 100, el valor debería ser un tipo de variable que admite decimales. Como estamos usando como ejemplo una temperatura, y supongamos que es una temperatura ambiente, no pasaría de los 40-50 grados, podemos elegir, por ejemplo, un decimal de 32 bits porque van a ser números pequeños. Os dejaremos a continuación una tabla con los rangos que soportan todas las variables que tenemos en esta lista para que os sirva de referencia. Vamos a repasar todos los tipos de conversores que tiene Azkio, porque son muchos y en muchos casos parece que es poco intuitivo por los nombres que tienen, lo que significa cada uno. El sum nos permite sumarle a la variable recibida un valor concreto. El divide lo acabamos de ver, nos pregunta por cuánto lo dividimos. El multiplicar lo multiplica por una constante. El round redondea el valor con los decimales indicados. Celsius to Fahrenheit, ya os imagináis, hace la conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit. De Fahrenheit a Celsius, pues hace la conversión de grados Fahrenheit a Celsius, como ya es intuitivo. Null if nos permite indicar un parámetro y si el valor leído de la variable corresponde con ese parámetro, lo convierte en un nulo, que indicará que está fuera de servicio. El cast nos permite convertir tipos de datos. Tiene dos parámetros, el tipo de dato origen y el tipo de dato destino. Por ejemplo, nos permitiría convertir un integer en un float. El CDAB32 y el LIN32CAB sirve para los protocolos Modbus y cambia el orden de los bytes. El siguiente, lo mismo. El DCBA64, el LIN64DCBA y el float64DCBA se utiliza también en Modbus y cambia el orden en bloques de 2 bytes. El invert16 invierte el orden en bloques de 2 bytes en una variable Modbus. El swap16 invierte el orden de los bytes en cada bloque de 2 bytes. El EQ más un parámetro, si el valor de la variable coincide con el valor indicado, se convierte a 1, si no a 0. El NE, si el valor de la variable coincide con el valor indicado, se convierte a 0, si no a 1. Son las iniciales de equal y not equal. LT, si el valor de la variable es menor que el valor indicado, se convierte en un 1 y si no, es un 0. Son las iniciales de less than, menor que. LE, si el valor de la variable es menor o igual que el valor indicado, lo convierte a 1, si no a 0. Son las iniciales del less or equal. GT, si el valor de la variable es mayor que el valor indicado, lo convierte a 1 y si no, a 0. Serían las iniciales o, bueno, las letras de GREAT. El siguiente, GE, es greater or equal. Si el valor de la variable es mayor o igual que el valor indicado, se convierte a 1, si no a 0. Y el shift más un parámetro desplaza los bits a la derecha de una variable. Todo esto está disponible en la ayuda de Azkio en la sección de dispositivos para consulta posterior. Mapeos. En este caso, como estamos creando una variable genérica y sobre todo también como es una variable en memoria, no tiene mucho sentido lo de los mapeos. Pero lo vamos a ver porque es interesante y así ya lo tenemos claro para cuando lleguemos a las variables de tipo Modbus y BACnet, no tenemos que repetirlo. Imaginaros que tenemos un dispositivo que me envía un estado y el estado es 0, 1, 2. En el manual de ese dispositivo yo veo que el 0 es apagado, que el 1 es encendido y que el 2 es auto. Me lo va a guardar así, en formato JSON, pero esto no me preocupa porque yo cada vez que vengo aquí para editarlo, si pincho aquí, me lo desglosa y me hace un formulario mucho más ameno y mucho más fácil de entender y de editar. Con esto lo que conseguimos es
que siempre que trabajemos con una variable de este tipo, imaginémonos lo que comentábamos del estado, cuando me llegue un valor 0, automáticamente AZKIO en todas partes, tanto en los listados donde me aparecen las columnas con los valores de las variables, como a nivel de programación, yo puedo fijar en esa variable el valor a 0 o puedo fijar en esa variable el valor apagado. Es más, cuando yo tengo que modificar manualmente el valor de esa variable, me va a permitir escribir el número o me va a poner un desplegable con estos tres valores para que yo seleccione entre cualquiera de ellos. Y obviamente, si yo selecciono auto, él le va a enviar al dispositivo un 2. ¿Ok? Valor mínimo y valor máximo. En algunos casos, estos dos valores pueden ser muy importantes, porque nos van a permitir fijar el valor mínimo y máximo que una máquina soporta en esta variable y que el propio AZKIO se encargue de nunca enviarle un valor fuera de esos rangos. Si nosotros fijamos aquí un rango, por ejemplo, del 1 al 10, si nosotros desde programación después queremos poner aquí un 11, la propia AZKIO nos va a generar un error y nos va a indicar que no puede. De esta forma, si nosotros en la especificación del protocolo de una máquina vemos que tiene un rango de valores admitidos, podemos copiarlos aquí y de esta forma protegemos la máquina para nunca enviarle valores fuera de estos rangos. Y valores null serían los valores de esta variable separados por coma que nos pueden indicar que esa variable no está disponible. O sea, si yo sé que voy a leer de un dispositivo una variable que tiene que tener un valor mayor que 0 y en esa lectura recibo un 0, voy a decirle aquí que si recibo un 0, como no está dentro de los rangos que yo sé que ese dispositivo me va a devolver, este 0 me lo va a convertir a un null. Y un null es que no se pudo leer. Un null quiere decir que no hay valor. Podemos ponerle un valor por defecto, que esto está muy bien, porque esto sería una forma de iniciar siempre esa variable desde la creación. Podríamos decir que esa variable por defecto siempre tiene un 5, y a partir de ahí, cualquier lectura que hagamos desde programación, pues mientras no la modifiquemos tendría ese valor. Persistente es muy interesante. Quiere decir que las variables que guardemos aquí, si están marcadas como persistentes, cuando apaguemos AZKIO y la volvamos a encender, esta variable sigue teniendo el mismo valor que cuando la apagamos, o sea, sobrevive entre encendidos y apagados. Y autoincremental serviría para crear variables que cada vez que las leemos nos dan un valor incrementado del anterior. Si lo leemos una vez nos daría un 1, si lo leemos otra vez nos daría un 2 y si lo leemos una tercera vez nos daría un 3 y así sucesivamente. Muy bien, pues con esto hemos terminado la revisión genérica de variables. Os reitero de nuevo que veremos en concreto las variables de dispositivos Modbus y BACnet en las dos próximas clases. Con esto hemos finalizado este capítulo en el que hemos visto, por un lado, en profundidad los módulos, hemos visto los dispositivos y acabamos de ver las variables. Hasta la próxima clase.